se los voy a platicar, ¿ok? En general, el manejo del niño prematuro básicamente va a ser similar a un niño recién nacido de término. Esto va a ir muy dependiente de las semanas de gestación. Recuerdan que habíamos comentado que los prematuros van a tener un pronóstico de acuerdo a las semanas de gestación, porque prematuro podemos hablar a partir de las 28 semanas de gestación hasta las 36 semanas. Hay mucha diferencia entre el pronóstico de uno de 30, 28, 29 a un pronóstico de uno de 36 semanas de gestación. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, sí. Ok, las semanas de gestación van a ir directamente relacionadas con el peso que tenga el niño, por lógica, ¿no? Entre más chiquito, en semanas de gestación, pues va a pesar menos. Entonces, uno de los factores o criterios que nosotros determinamos para ver qué maniobras vamos a hacer en los cuidados básicos o iniciales de un recién nacido prematuro, sí son las semanas de gestación, pero es muy importante también el peso. Entonces, lo primero que vas a hacer es seguir el algoritmo normal que seguimos con cualquier atención de parto, ¿ok? Vas a hacer los factores de riesgo, vas a preguntar antecedentes, bla, bla, bla. Ustedes van a identificar si hay factores de riesgo para prematurez o si realmente ya está el niño con diagnóstico de prematurez, ¿sale? Con esto el siguiente punto es revisarlo y saber si el niño pesa más de 1,800 o menos de 1,800. Normalmente si pesa más de 1,800 estamos hablando de un niño que por lo menos tiene más de 32, 33 semanas de gestación. Esto va a ser, de aquí en adelante va a ser muy individualizado, qué es los pasos que tú vas a seguir de acuerdo a cómo tu bebé se vaya comportando, ¿va? Vuelvo a repetir, entre más llegado a término, más fácil o más adaptación va a tener este bebé al medio. Por lo tanto, menos datos de dificultad respiratoria y menos maniobras de oxigenoterapia, por ejemplo, vamos a necesitar con ese niño, ¿ok? En general, lo que tú tienes que ver es que, por ejemplo, las características del material que tú vas a necesitar van a ser diferentes a un niño de término. Por ejemplo, para la parte de oxígeno, todo es por medidas. Entonces, ustedes tienen que checar que por lo menos para un prematuro tienen que tener ¿cómo se llama la sonda? Para intubar. La hoja del laringoscopio tiene que ser, por ejemplo, de 2 ceros. Entre más chiquita sea, pues es para más prematuros. Para prematuros es 2 ceros. Tienes que checar también que tengas para el calentamiento, que la principal diferencia que tenemos entre un niño de término y no de término son dos cosas. La primera es su adaptación al medio, que va muy relacionado con el sistema pulmonar. Y la otra es la piel que tienen. Ellos pierden bastante humedad por piel, entonces necesitamos mantener temperaturas y humedad adecuadas. Mayores de 1,800, lo que tú vas a hacer es hacerle prácticamente el mismo procedimiento que un niño recién nacido de término, siempre y cuando no necesite o no te esté pidiendo otras cosas, como oxigenarlo o estimularlo en algún otro aspecto, ¿va? ¿Así vamos bien? Pero si es un niño de 1,800, menos de 1,800, no lo puedes atender en una cama que solamente está calentada. Sí o sí tiene que entrar a una incubadora, ¿va? Para que empieces a checar lo de la humedad, lo de la temperatura, y normalmente en esos niños usamos bolsitas como tipo Ziploc para mantenerlos calientitos, literal, porque pues tienen estas condiciones, ya se nos salen de las manos, ¿ok? En general, un niño mayor de 1,8 kg va a responder muy similar a un niño de término, siempre y cuando no tenga otros complicaciones añadidas. Lo que yo les estoy hablando de un niño de prematuro es que la única cosa diferente que tiene un recién nacido de término sano es las semanas de gestación, ¿va? En general son niños sanos, solamente prematuros, ajá. Y va a depender pues de la prematuridad lo que tú le vas a dar, pero en general lo que tú tienes que mantener es una buena hidratación, una buena alimentación. La de mamá canguro, y eso es súper importante porque es una de las estrategias que debemos utilizar en los bebés para que tengan un mejor pronóstico de vida. A veces no es necesario que los mandemos a terapias intensivas, dejarlos en ayuno, utilizar parenterales, pero a veces sí. Entonces, conclusión, los niños prematuros sanos, mayores de 1,800, pueden tratarse de la misma manera que un recién nacido de término
siempre y cuando sus condiciones lo permitan, ¿va? Niños menores de 1,800, 1,600 son niños que por simple edad vamos a tener complicaciones de adaptación, de humedad, de temperatura y tienen tratos distintos, ¿va? En general, los niños mayores de 1,8 kilo 800 gramos van a poder iniciar en las primeras horas de vida la alimentación inclusive, si sus condiciones lo permiten, por succión, ¿ok? Estos niños obviamente van a estar inmaduros y es muy probable que en la mayoría de los casos no tengan su reflejo de succión maduro y necesitamos ponerles por sondita parenteral o inclusive por jeringuita la alimentación que ellos tienen. La idea es que empecemos a estimular esta succión para que ellos tengan succiones nutritivas en corto plazo. Entonces el objetivo es que pues empiecen la alimentación si sus condiciones respiratorias lo permiten en las primeras 4 horas de vida y que lo ideal sea con seno materno. No probablemente pegado, pero sí por sonda o por jeringuita o algo, ¿ok? Porque ellos también tienen complicaciones en la succión. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que los niños prematuros, entre más prematuros tengan, tienen complicaciones. ¿Qué tipos de complicaciones? La complicación más habitual es la retinopatía del prematuro, ¿ok? Entonces se tiene que cuidar esto porque por simple edad pueden tener retinopatía o también por la exposición al oxígeno que ellos estén requiriendo para tener esta adaptación. La exposición a oxígeno directo o que en constante exposición también te puede dar una retinopatía. Entonces, por ambos lados tienen factores de riesgo, ¿ok? Otra complicación que tienen es que como son muy chiquitos, el trauma, ya sea por cesárea o vaginal, puede ser grande, que los vasitos de la cabecita te sangren. Entonces, tienes que hacer más tamices con ellos. ¿Cuáles son los tamices que debes utilizar con ellos? El tamiz ocular, porque tienes que descartar que haya una retinopatía del prematuro. De las retinopatías del prematuro hay zona 1, 2, 3, bueno, esto ya es como un poquito más enfocado en neonatología, pero deben de entender que también pues hay grados de retinopatías y que dependiendo del grado que tengan, obviamente va a ser el pronóstico que tengan a nivel ocular, pero si son bien tratados, se les da las medidas de tenerlo siempre como que con su protección ocular y eso, normalmente tienen retinopatías con muy buen pronóstico y sin secuelas tan graves. Otro de los tamices que deben de realizar es el tamiz neurológico. ¿Cómo se realiza el tamiz neurológico? Farías. ¿Cómo se te ocurre hacer un tamiz neurológico? Es una prueba, ¿no? Se responde a estímulos, ¿no? Es un test. Ah, no, eso es con el capurro, ¿no? ¿Cómo harías? ¿Con la luz? No. ¿Con qué harían un tamiz neurológico? Con un electroencefalograma. Sí, estoy diciendo que son más probables de que sangre la cabecita. ¿Qué tipo de ultrasonido? Con ultrasonido transfontanelar, acuérdense que yo ya les dije que para checar en un cefalematoma, si hay una fractura, que el estudio ideal para que chequen estructuras internas siempre va a ser el ultrasonido transfontanelar, ¿va? Entonces, el tamiz neurológico para un niño, ¿qué es lo que vas a buscar? ¿Qué es un tamiz? Para empezar. Es para como una prueba preventiva para detectar a niños que oportunamente que todavía no me dan como síntomas claros y esto, pero de manera oportuna y dar un tratamiento. Entonces, estos niños, normalmente en un niño sano se les hacen tamices, ¿no? Tamiz cardiológico, tamiz auditivo y metabólico, ¿va? En los niños se agregan también el tamiz cardiológico, ese también se hace, pero otro más que es el del ojo y que es el de la cabeza, ¿va? Niños de término con factores de riesgo neurológicos, claro que por supuesto se les hace el tamiz neurológico, pero en general a los prematuros sí o sí se les tiene que hacer por esto de que pueden tener hemorragias por el trauma de parto o cesárea que hayan tenido y necesitan estar realizando, o por simplemente ser prematuros. Tosen, se mueven y ya sangraron de la cabeza. O sea, de verdad, los mueves tantito o el trauma de que les vas a sacar sangre ya sangró de la cabeza. Así bien traumático. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Mande? ¿El tamiz qué? El tamiz óseo te hablas como el
¿Qué tamiz? Ajá. Este tamiz es el de Ortolani y Barlow, y cuando tú tienes factores de riesgo, claro que sí, lo mandas a hacer y ya si hay radiografía o eso, entonces sí se hace, pero lo conocemos como un tamiz traumatológico o de trauma. Es un tamiz cardiológico, que ya saben cómo se hace el tamiz cardiológico. No, se toma la presión de la... Se toma la miembro inferior. Preductal y postductal, ¿no? Entonces vas a poner de la derecha mano y pie. Entonces ¿cómo haces que es positivo o negativo? Primero se tiene que evaluar en las primeras horas de vida. ¿Se acuerdan por qué? Cuando vimos reanimación neonatal y vimos de los forámenes y estas cosas, ¿qué les dije que pasaba en las primeras horas de vida? Se cierran. Entonces, si tú quieres saber que este tamiz sea positivo o negativo, tiene que ser en las primeras 24 horas de vida, ¿va? ¿Cómo vas a ver que es positivo o negativo? Ya sabemos que vamos a medir saturación preductal y postductal. Son iguales, ¿no? Ajá. ¿Saque? Quién sabe cómo esté, pero pues está, ¿no? ¿Cómo van a, o sea, más o menos la lógica que les diría? Pues que la carga que tiene antes tiene que ser la misma que después, ¿no? Igual, como dijo Pacheco. Y si fuera menos es que tiene reducida, ¿no? Ok, por ahí va. Entonces, negativo sería, primero, hay dos formas de decir que es positivo. Cuando tú tienes una saturación de oxígeno menor a 95, en dos mediciones divididas por 4 horas más o menos, sí es positivo, aunque estén los dos iguales. ¿Va? Cuando tienes una saturación entre 93 y 95 y los dos están igual y hay una diferencia entre uno y otro menor a 2, es negativo. Pero si hay una diferencia, aunque tengan 95 de saturación, pero tienen una diferencia entre una medición y otra mayor de 3, es positivo y tienes que hacer el tamiz cardiológico, ¿va? Por lo que comentaba su compañera, o sea, tiene que no haber tanta diferencia entre una toma y la otra, y si hay mucha diferencia, algo está pasando en el intercambio acá en el corazón, ¿va? Ojo, este tipo de tamizajes solamente me van a hacer un diagnóstico o un probable diagnóstico, pero solo de patologías cardiológicas críticas, ¿va? Es probable que no tengan una alteración importante en el tamiz o en estas mediciones, inclusive me salgan negativos y terminen teniendo un foramen oval o un soplo leve sin alteraciones hemodinámicas que poco a poco va a ir cerrando, etcétera, etcétera. Y sí pueden tener alteraciones cardiológicas, pero no críticas, ¿va? ¿Se entendió eso? Ok. ¿Cuál otra? También, las vacunas. ¿Cómo pondrías el esquema de vacunación a un niño recién nacido? Pretérmino. Me espero, no me espero, la corregida, el tamiz metabólico que se lo hagan allá hasta que cumpla las 38. ¿Cómo se hace eso? Un pretérmino. El tamiz metabólico se tiene que hacer de 3 al 5 día de... En los primeros 6 días de nacido. Ok, ajá, eso es igual para todos. La vacunación, BCG y hepatitis. Perdón, ¿cuáles son las vacunas de recién nacido? Muy mal, me adelanté. Bueno, la BCG y la hepatitis B son las vacunas que se reciben al nacimiento. ¿Estas se ponen o no se ponen en niños prematuros? Sí. Depende. ¿Depende de qué? No, sí se puede. La de hepatitis B sí se puede. La BCG. La BCG depende de qué. Del peso, ajá. ¿Cuánto debería de pesar? Más de 2 kilos. Más de 2 kilos, exactamente. Si tengo un niño recién nacido pretérmino mayor de 2 kilos, no hay problema, se la puedo poner. Si tengo un recién nacido prematuro menor de 2 kilos, me espero hasta que tenga un peso de 2 kilos, ¿va? Ok, ahora sí, terminamos con esto el módulo de neonatología. Les había puesto, no sé, creo que se borró esta parte pero les había puesto la bibliografía para su siguiente examen. Entonces, se las digo. La bibliografía va a ser para las patologías de ictericia, de taquipnea transitoria del recién nacido, de la de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratorio en prematuros. Y va a ser
de las guías de práctica clínica de dicha patología, ¿ok? Para todo lo de reanimación neonatal y eso, ya les había dicho que el manual de reanimación neonatal, realmente si lo estudiaron van a ver que hay muy poquita diferencia entre el de la edición séptima y de la edición octava. La octava es la más actualizada y lo único que cambia es la frecuencia o la forma en la que tú vas a calentar, estimular, secar, posicionar, bla bla bla, todos los 5 pasos que se hacen. Lo vamos a seguir del manual octavo. Fuera de ahí todo lo demás es igual. Compresiones, frecuencia cardíaca, cuando se inicia ventilación a presión positiva, cuando se inician con compresiones, cuáles son los pasos a seguir en una atención, todo eso de reanimación neonatal, ¿va? Vamos a tener otra parte que es la parte de, vimos somatometría y vimos bueno, la mayoría también va a ser del Nelson, ese es nuestro libro base, de ahí pues todas las patologías. Parcial con parcial vamos a ir especificando a lo mejor unas bibliografías que se estén utilizando de acuerdo a los temas, pero en general, si hay guía de práctica clínica, se lee la guía de práctica clínica del tema que estamos viendo. Aparte, si tienen tiempo, pues solamente va a ser del Nelson siempre, ¿ok? Entonces, base Nelson, son estas guías. ¿Perdón? ¿Del Richard? Patología. No, solamente ahorita esos van a ser guías de práctica clínica Nelson. El Harriet lo utilizamos para checar rangos. Y también para lo de la escala de Apgar y Silverman, es el manual de Harriet de pediatría, de la edición que ustedes quieran. Y para tomé uno de embriología, que es el de el MUR, el que yo tengo está súper viejito, pero como es algo como anatomía, fisiología, embriología, nunca cambia. Entonces no importa de la edición que ustedes lo lean, la cosa es de que pues más o menos es la misma información, ¿va? Entonces, dicho esto, vamos a pasar ya a un siguiente módulo. Este módulo es el de crecimiento y desarrollo por etapas. Tenemos la etapa prenatal, la etapa del lactante y la etapa de escolar. Yo les voy a dar la etapa prenatal y ya el doctor va a continuar con los otros 2 bloques de este módulo, ¿va?